responder o no por ese delito. El maestro argentino Sebastián Soler consideraba la detención ilegal como una forma de abuso de autoridad. Núñez, el maestro cordobés, se refería a los abusos funcionales lesionadores de la libertad personal, dentro de los que ubica la privación de la libertad personal ejecutada, entre comillas, por el funcionario con ejercicio abusivo de las funciones públicas propias de su cargo. Por eso es que un juez no lo procesan por secuestro cuando dolosamente da una medida cautelar de detención. Por eso es que al policía no lo denuncian por secuestro cuando detiene ilegalmente a una persona en una comisaría, sino como delitos de función, porque tienen la potestad de detener. Lo que pasa es que abusan de la misma. Fontán, en sentido similar, señala que obra con abuso de sus funciones el funcionario público que priva a alguien de la libertad personal, ejerciendo funciones que genéricamente son propias de su cargo, pero excediéndose o extralimitándose en el caso concreto. Mayore afirmaba que el arresto ilegal consiste en el hecho del funcionario público que procede a un arresto abusando de los poderes inherentes a sus funciones. Y Ranieri definía el arresto ilegal como el apresamiento ejecutado por el funcionario público a sabiendas de que abusa de los poderes inherentes a sus propias funciones. Es decir, señor presidente, señores miembros del Tribunal Penal Supremo, para la doctrina de manera uniforme, el funcionario público que abusa de su función de detener comete un delito de función, no comete un delito de secuestro. Solamente podría cometer delito de secuestro en un sistema de la calificación o la grabación, pero es un sistema que requiere norma expresa que lo recoja. Por eso, como vuelvo a repetir, el Código Penal español actual, justamente para superar el problema del Código Penal español anterior, textualmente en el artículo 167 dice: la autoridad o funcionario público que fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito cometiera alguno de los hechos descritos en los artículos anteriores, el secuestro, comete delito de. En la actual legislación penal española, sí, la privación de la libertad cometida por el funcionario público es un secuestro agravado, pero porque se tuvo que cambiar el Código Penal anterior por un nuevo Código Penal que recoja otro sistema. El sistema de la gravación y el sistema de la diferenciación son sistemas legislativos, no discusiones doctrinales o no discusiones de interpretación de la ley. Por eso es que termino este punto reiterando que el Código Penal de 1991, siguiendo la tradición del Código de 1924, recoge el sistema de la diferenciación y no el sistema de la gravación. En la legislación penal peruana, el funcionario público que abusa de su función de detener comete abuso de autoridad
y no comete delito de secuestro. Por tanto, toda la cuestión se reduce a un punto concreto, que ya lo he lanzado a través de varias preguntas que he repetido en esta mañana. Un militar en estado de emergencia, ¿tiene o no tiene potestad de detención? ¿Tiene o no tiene función de detención? Si no la tiene, he hablado por gusto. Si la tiene, algún sentido entonces corresponde asignar a esta diferenciación entre abuso de autoridad y secuestro. Dicho sea de paso, permítanme hacer un pequeño paréntesis. Cuando revisen ustedes la acusación oral del Ministerio Público, que la Sala ha resaltado sobre la acusación escrita, por cierto, dentro de ciertas limitaciones, en una importante sentencia, respecto a la fundamentación jurídica a enfrentar nuestros argumentos, la Fiscalía, la parte civil no dijo nada, a pesar que ha acreditado abogado Gustavo Gorriti, que dicho sea de paso no está acá para escuchar los argumentos de su cargo, de su cliente, o los cargos que defiende respecto a su cliente. Lo cierto y lo concreto es que lo único que mencionó el fiscal Peláez, ni siquiera Guillén, en su cierre, fue que el argumento de que este hecho es secuestro es el siguiente: la Sala Penal Especial Suprema en el caso del 5 de abril dijo que era secuestro. O sea, la Fiscalía no nos ha regalado, no diría un faro, no nos ha regalado ni un fósforo con luz para explicarnos por qué, con la misma locuosidad que tocan los medios, debería explicar por qué es secuestro y por qué no es abuso de autoridad. Y el único argumento, entre comillas, repito, es secuestro porque la Sala Especial Suprema en el caso del 5 de abril dijo que era secuestro. Quizá uno podría pensar, en esa sentencia de repente hay algún argumento luminoso que nos obligue a leerlo con lentes pasol. Yo he leído con detenimiento esa sentencia, me tocó participar en ese caso, así que he leído varias veces esa sentencia. Es la sentencia del 26 de noviembre del 2007, dictada en el proceso 13-2004, que fue oralizada, que ha sido oralizada en este juicio oral. En el apartado 15, delito de secuestro, párrafo G, se establece textualmente: la privación de libertad cometida por un funcionario público es delito de secuestro. Punto. ¿Por qué? Pregunta que nunca le gusta contestar a la Fiscalía. Los qués los adora, los porqués no sé por qué le fastidian. Pero ese famoso argumento, remítanse a la sentencia, se van a remitir por gusto porque no dice nada. No le dedica ni 4 líneas. Ya hay una persona privada de la libertad por ese cargo. Y no hay una sola línea que explique por qué es secuestro y por qué no es abuso de autoridad.
El general Juan Briones Dávila, exministro del Interior, está preso por ese cargo. Lo han condenado a 10 años de pena privativa de libertad. Y cuando vamos a la sentencia para ver la luminosa argumentación, encontramos que no hay ninguna. Hay un qué, pero sin ningún por qué. Verdad sintáctica, no verdad semántica.